Bienvenidos a un video nuevo del canal de Infierno Blanco. Bueno, señores, segundo video del día y hoy es para hablarles de Rodrigo Goes, porque hoy Rodrigo ha sido noticia y no para bien en lo que es el entorno del Real Madrid. Ya hicimos una reacción a lo que fue la rueda de prensa de Xabi Alonso post debacle contra el Girona en ese 1-1 en Montilivi, cosa que fue bastante desastrosa. Pero en este video vamos a hablar de Rodrigo Goes, porque Rodrigo Goes entró en los libros de récords, pero en los libros de récords negativos. Y ya le vamos a hablar de eso, pero es importante decirles que bueno, ya somos 2.326 suscriptores. Gracias a todos los que se han suscrito en las últimas horas, en los últimos días. Gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo de los que han sido los partidos, de alguna charla que hemos tenido entre los suscriptores y mi persona. Y es importante recalcarles que si no estás suscrito en el canal de Infierno Blanco, suscríbete, dale like al pulgarcito arriba para que el algoritmo nos lleve a muchísimas más personas que quieran ver y escuchar sobre este tipo de contenidos, así como también es importante que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando nosotros subamos contenido, ya sea pregrabado o grabaciones de algún partido o alguna tertulia que tengamos por allí. Como también es importante también dejar tu opinión en la cajetilla de comentarios, ya que una de las cosas más importantes para mí dentro del canal es que interactúes con nosotros porque tu voz es protagonista. Dicho todo esto, comenzamos el video. Bueno, mi gente, como les hablamos en la introducción del video, vamos a hablar de Rodrigo Goes, pero primero que nada, bueno, feliz inicio del mes de la Navidad. Espero que tengan felices fiestas y que compartan en familia, que es lo más importante. Dicho todo esto, vamos a ir con Rodrigo Goes, porque Rodrigo Goes supera en este caso el récord que tenía Mariano Díaz como el peor delantero o atacante de la historia del Real Madrid. En el caso de Mariano Díaz, el jugador hispano-dominicano, tenía 30 partidos sin meter gol. Pero en este caso estamos hablando de 986 minutos sin marcar. Rodrigo Goes ya llegó a la cifra de los 30 partidos sin marcar goles, lo que estaríamos hablando de 1.338 minutos. Ahí se nota la diferencia de los minutos que ha jugado Rodrigo Goes a comparación de un Mariano Díaz cuando estaba, que Mariano Díaz tuvo varias temporadas en el Real Madrid, donde uno de esos goles famosos que metió fue en un clásico contra el Barcelona. Pero bueno, ya Rodrigo entra dentro de este grupo selecto y nefasto. Pero aquí la idea tampoco es despotricar por completo a Rodrigo, porque Rodrigo, desde que llegó en la temporada 2017 al Real Madrid, Rodrigo Goes, 2019, me estoy equivocando, 2019, tuve un déjà vu ahí. 2019 llega Rodrigo Goes al Real Madrid. Rodrigo había mostrado cosas bastante interesantes, marcó goles bastante importantes, más que todo en Champions League. Se recuerda esa semifinal que jugó el Real Madrid para ganar la 14ª, en este caso, en la que el Real Madrid elimina al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu con 2 goles de Rodrigo. Con un Rodrigo Goes que venía siendo ese talismán importante en el Real Madrid, y donde la misma temporada pasada Rodrigo abrió el marcador en el Etihad contra el Manchester City, en lo que fueron esos partidos de playoff que tuvo el Real Madrid en UEFA Champions League. Rodrigo ha tenido partidos importantes, el Mundialito de Clubes contra el Pachuca, me acuerdo que metió un golazo tremendo, pero el nivel del jugador brasileño fue decayendo de tal manera. Emocionalmente también se derrumbó muchísimo Rodrigo, y creo que esto le ha jugado en contra, ya que lo ha perjudicado incluso en la misma selección brasileña, a pesar de que tiene el espaldarazo de Carlo Ancelotti, que es el técnico de la selección brasileña. Lo tuvo en el Real Madrid, lo tenía consentido en el Real Madrid, y Rodrigo tenía algo para esta temporada. Se habló muchísimo, bueno, después de ese, vamos a decir, episodio que se vivió la temporada pasada, en la que Rodrigo decía que tenía que pensar muchas cosas, que incluso había pensado en retirarse del fútbol, que no quería jugar más, que no sé qué, venía con esa actitud depresiva total, y ahí su nivel decayó completamente. Luego se habló de una salida al Arsenal o incluso el Manchester City, ya que Pep Guardiola, por lo que hablaba la prensa, decían que estaba enamoradísimo de Rodrigo. No se terminó dando ese fichaje en la Premier League en el pasado verano, se terminó quedando Rodrigo en el Real Madrid, y más bien Rodrigo fue tomando fuerza en el aspecto del dominio que tenía con Xabi Alonso, que ahí es donde yo digo que empezó vamos a decir, esas exigencias de los jugadores hacia Xabi Alonso, y que Xabi Alonso fue poco a poco permitiendo esto. Y Rodrigo Goes fue uno de los primeros, porque Rodrigo Goes le dijo al técnico Donostiarra
que no quería jugar ya como extremo por derecha, sino que quería jugar por extremo por izquierda. El problema está que Vinicius, obviamente siendo el titular indiscutible en esa posición, es el titular. E incluso Kylian Mbappé juega la misma posición. Entonces cuando ya tienes 3 jugadores que juegan la misma posición, se convierte en un problema, porque ahí tienes que empezar a elegir. Sin embargo, ha tenido el respaldo Rodrigo Góez por parte del cuerpo técnico de Xabi Alonso de ser uno de los jugadores que ha sido tomado en cuenta como las primeras opciones de recambio, y no termina funcionando. El último gol que metió por liga en este año, estamos hablando del mes de enero, o sea, estamos hablando de que tiene un gol en un año, tiene que sí, enero, febrero fue el último gol de Rodrigo Góez en el Real Madrid por liga, porque en Champions marcó el 4º gol contra el Khairat Almaty. Rodrigo ha tenido de verdad un bajón tremendo, y muchas veces se llegó a decir que Rodrigo era superior a Vinicius, que tenía muchísima calidad técnica. La calidad técnica no se le discute, porque el tipo cuando metió los goles, mete golazos y todo eso, pero el rendimiento es bastante terrible. Entonces, de hecho, empata los 30 partidos de forma consecutiva sin marcar goles en el Real Madrid de Mariano Díaz, pero el brasileño en este caso lo supera a Mariano por el tema de los minutos jugados. Entonces, oficialmente es el peor delantero en la historia del club. Y han habido jugadores nefastos en el Real Madrid. Estoy hablando de Nicolás Anelka, por ejemplo, que para mí fue nefasto en el Real Madrid. Estamos hablando de Michael Owen, que fue nefasto en el Real Madrid. ¿Qué otro jugador pasó sin pena ni gloria de los atacantes? Luka Jovic también pasó por el Real Madrid sin pena ni gloria, a pesar de que ganó Champions, ya que estaba formando parte de ese equipo que dirigía Zinedine Zidane. Edwin Congo, imagínense, llegó a estar en el Real Madrid, tremendo paquete era ese jugador colombiano. Y ya Rodrigo supera a toda esta gente. La mejor salida para Rodrigo era irse a la Premier League en verano. Ahora resulta que bueno, tenemos ese lastre allí, y que bueno, que Xabi Alonso ayer en el partido contra el Girona lo tuvo como prioridad dentro de esas modificaciones que realizó de forma incoherente, porque sacando a un jugador creativo en el momento como Arda Güler para meter a Camavinga, que es un tipo destructor, después si tú vas a ir a un cambio ofensivo, no es directamente Rodrigo, necesitas ir con un jugador que enlace con los atacantes, en este caso Vinicius y Mbappé, y esos jugadores eran Brahim Díaz y Mastantuono. Los tenía en el banco tranquilamente. No, después mete a Rodrigo, luego mete en el 89-90 a Gonzalo García y saca justamente al mejor centrador, que es Alexander Arnold, una cosa impresionante. Pero bueno, son cosas que están pasando en el Real Madrid y no queríamos pasar desapercibido este dato demoledor con respecto a Rodrigo Góez, que se convierte en el peor atacante en la historia del Real Madrid. Algo que a los que sentimos este club nos va con el alma, en el corazón. Obviamente vemos eso en el caso de Rodrigo, y por más que uno quiera que Rodrigo ya se vaya al Madrid porque su ciclo ya terminó, por más que sea pega, porque Rodrigo dio goles importantes en el Real Madrid en su momento, en Champions League contra el City, como lo mencioné anteriormente, y que podía ser un jugador que explotara con una mejor versión, y que ese rendimiento que ha venido de mayor a menor es totalmente incomprensible, porque si estamos hablando de un jugador que acaba de llegar o que tiene poco tiempo en el club, que tiene que adaptarse, uno puede entender que tiene que pasar justamente por ese proceso de adaptación para poder dar su mejor versión de sí. Pero Rodrigo era para que ahorita estuviera en su prime. Justamente el bajón del Madrid es general. Estamos hablando de que es un bajón de Rodrigo, un bajón de Vinicius, un bajón de Brahim Díaz, un bajón de Jude Bellingham, un bajón de Fede Valverde. Estamos hablando de más de la mitad del equipo ha tenido un bajón tremendo durante esta temporada, y más bien en el caso de Kylian Mbappé, cuando hablamos del récord negativo de Rodrigo, Kylian Mbappé, más bien en ese partido contra el Olympiacos, que se ganó 3-4 de vaina, de leche, Kylian Mbappé entró dentro de récords positivos en el Real Madrid, porque es el 4º jugador en la historia del Real Madrid en meter un póker en partidos de Champions, y estábamos hablando de que en este caso estaba igualando registros que tenían Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos, y ahí se metió Kylian Mbappé. Entonces ahí es donde vemos la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, el caso de Rodrigo no ha podido asimilar muy bien ese cambio primero de entrenador, a pesar de que lo sigue respaldando, le sigue dando minutos. Más bien ha sido sacrificado Gonzalo García, Hendrik. O sea, es un caso que preocupa muchísimo, así que yo considero en este caso que bueno, la solución es encontrarle salida a Rodrigo Góez
al mejor postor. El problema es que en el momento que Rodrigo era pretendido por el Manchester City o incluso por el Arsenal, se llegó a hablar del Liverpool, porque Rodrigo se pensó que podía ser en este caso una pieza de recambio por Luis Díaz. También, o sea, está codiciado en la Premier League y que el Madrid podía sacar una buena tajada de dinero por Rodrigo Goes. Ahorita Rodrigo no vale lo que el Madrid estaba pidiendo en aquel momento, que estaba pidiendo 100 millones. Ahorita, lamentablemente, Rodrigo yo creo que no cuesta ni 25 millones, ni 30 millones. Entonces, vamos a ver qué pasa con el jugador brasileño, si le siguen dando oportunidades y qué pasa en este mercado de invierno, si se llegan a mover las cosas en el Real Madrid o si definitivamente Rodrigo al finalizar la temporada, bueno, termina de desistir y salir del equipo blanco. Todo va a depender también de lo que pase con el entrenador, ¿ok? Porque lo que aquí pase con el entrenador puede influir muchísimo, porque si se va, que ya eso es tela de otro video y tema para debatir. De hecho, voy a venir con un video hablando del entrenador, pero si viene un entrenador que pueda formar una limpia, seguramente Rodrigo sea parte de esa limpia y más de un jugador peso pesado. Entonces, vamos a ver qué termina ocurriendo, gente, pero las sensaciones que da es que el caso de Rodrigo no va a mejorar y que a pesar de que ya igualó la cantidad de partidos sin marcar goles que tiene Mariano Díaz como el peor jugador del Madrid, delantero, Rodrigo Goes cuenta con 1.338 minutos a los 986 minutos de Mariano. O sea, lo que hace que Rodrigo sea el peor atacante del Real Madrid, lamentablemente. Entonces, bueno, gente, nada, quería traerles ese video, un facto que estuve viendo a principio del día, pero estamos fuera de nuestras labores de YouTube, por lo que no podía hacer el video, y el dato lo vi porque hay que darle crédito a quien se lo merece. El dato fue de Mr. Chip, que es un maldito crack. Ese tipo es una figura totalmente con las estadísticas y él fue el que lanzó el facto del caso Mariano Díaz. Así que bueno, importante suscribirse a nuestro canal de Infierno Blanco si no estás suscrito. Dale al pulgarcito arriba para llegar a muchísimas más personas que quieran ver este contenido. Compartan este video a las redes sociales y a sus amigos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre nuestros contenidos. Y también, importantísimo y fundamental, que dejes tu opinión en la cajetilla de comentarios, ya que interactuar con nosotros es un honor. Así que yo les estaré respondiendo los mensajes. Así que gracias a todos y nos vemos un rato en un próximo video, porque vamos a hablar de Xabi Alonso y Zinedine Zidane. Chao, chao.